La historia de la comida es la historia del hombre. En sus orígenes, el hombre evolucionó de mono a homínido a través de la comida que pudo transformar con el descubrimiento del fuego. En una situación en la que el ser humano ha satisfecho la principal prioridad de su existencia, la comida, comienza un proceso cultural que culmina cuando se alcanza lo que Brian Savarin llama el hombre intelectual. La comida prehispánica. Cada pueblo ha desarrollado su propio sistema culinario alrededor de un elemento central que en muchos casos es un grano como el arroz, el trigo o el maíz. Son estas actividades las que otorgan de manera más contundente los rasgos de la pertenencia a un pueblo, de modo que la alimentación y todo lo que la rodea es no solo vital para la supervivencia de cualquier grupo humano, sino que también le confiere identidad. En México, la tradición culinaria y cultural se ha ido edificando alrededor del maíz, que ha sido la base de la alimentación de las sociedades indígenas, ya que, a diferencia de otros cereales, el maíz se puede cultivar en distintos climas y se adapta a diferentes terrenos donde crece con rapidez. Hablar entonces de comida prehispánica obligaría a precisar la región, pues, aunque existen bases comunes como el maíz, el frijol, el chile y la calabaza, entre otros insumos, cada región se distingue por los productos de la tierra y del mar según su ubicación geográfica. Los nahuas. La base de la alimentación de los nahuas era la tortilla. Sin embargo, la tortilla actual ha sido degenerada a tal extremo que un mexicano de la antigüedad no lo comería. Esto es debido a que la industrialización y los adelantos de la biología han dado origen al maíz transgénico. La tortilla ancestral llegó a ser la base de la alimentación de nuestros antepasados indígenas y su preparación constituyó un ritual establecido en el respeto y la costumbre. El jitomate conquistó los paladares del mundo. Su nombre náhuatl, tomatl, así como el fruto, se incorporaron a diferentes lenguas y cocinas del planeta. A diferencia del jitomate, el maíz fue conocido en Europa en 1492, el mismo año en que Colón llegó a América. Aunque el maíz es originario de México, no lo es su nombre castellano, ya que en la lengua náhuatl se llamaba Xintli. El término de maíz es de origen tahitiano, pues fue en Tahití donde primero lo encontraron los españoles. Xinteotl era el dios del maíz, y Xilonen, la diosa de la mazorca verde entre los aztecas. A partir del maíz se produjo la primera base alimentaria del mexicano, pues de él se desprenden diversos alimentos y bebidas: la tortilla, el atole, el totopoxte, el pinole, los tamales, el pozole, el esquite, entre otros. Existe también el chile atole, atole de maíz con chile, y otras bebidas de fuerte consistencia alcohólica como el tezhuino, originario de Jalisco, Nayarit y Chihuahua. Cabe mencionar que el tejuino, una variedad del tezhuino, se vende en la ciudad de Guadalajara como una bebida refrescante en la que algún día alguien decidió añadirle nieve de garrafa con sabor a limón y sal de grano. Cuando los españoles lograron conquistar Tenochtitlan, encontraron una metrópoli semejante en muchos aspectos a las grandes ciudades europeas. Una cosa que distinguió a la cocina indígena prehispánica en su presentación y buen gusto fue el variado colorido de sus comidas. Los indios sabían que las ganas de comer entran antes por los ojos que por la boca. La cocina náhuatl cumplía con todo para ser una cocina completa. Con la llegada de los productos europeos, se enriqueció y surgió la comida mestiza o mexicana. La colonia. Durante la primera mitad del siglo XVI se establecieron los fundamentos de la cocina mexicana que conocemos y disfrutamos hoy en día. Las nuevas plantas, animales y especias traídos por los conquistadores españoles se combinaron con los alimentos locales y a través de los años se produjo una nueva cocina. El mestizaje de la comida no solo partió del intercambio de alimentos, también llegaron nuevos utensilios de cocina, distintas técnicas culinarias y, lo que es aún más importante, una actitud diferente ante los alimentos y su preparación. En la Nueva España del siglo XVIII, las bebidas más populares eran aguamiel, charanagua, chicha, chiringuito, mezcal de varios tipos, pulque saboreado con varias frutas, peyote, pozole, tejuino, tepache de varias frutas,
tuba, vino mezcal de Guadalajara, vino de mezquite, vino de tuna y otros. Cabe resaltar que el pulque era la bebida más popular en México antes y después de la conquista. Los tarascos. La región del sur de Jalisco, al igual que Colima, formaba parte del Gran Señorío Tarasco. En el aspecto gastronómico, se puede observar la influencia cultural del pueblo tarasco en los gustos y las costumbres del sur de Jalisco. La cuachala y la atapacua son platillos identificados con los pueblos del sur de Jalisco y Michoacán. Ambos platos festivos surgieron de la cocina prehispánica y de las especies, aves y ganado que trajeron los conquistadores españoles. Cuachala proviene del estado de Colima y significa tazón lleno de sopa. El litoral. El litoral que corre desde Manzanillo hasta San Blas comparte los mismos gustos y costumbres en cuanto a la preparación de los productos del mar. Partiendo de Manzanillo hacia el norte, se come el pez vela, abundante en sus aguas y obtenido en la pesca deportiva. Se prepara en filetes como cualquier otro pescado grande. La consistencia de su carne es parecida a la del atún. El ceviche es el típico de toda la costa, carne de pescado molida y macerada en jugo de limón y aderezada con zanahoria rallada, cebolla y chile verde. Cuando se prepara con sierra fresca y raspado en lugar de molido, es extraordinario. En temporada de lluvias, los langostinos llegan a Manzanillo y son apreciados a la plancha o al mojo de ajo. Este crustáceo puede ser el mejor de los platillos por su delicado sabor, con un adejo a nuez y una textura firme y jugosa. Asimismo, se comen ostiones, almeja reina, gorros, langosta, callo de hacha, callo de almeja y otros que se preparan en cóctel, fríos o con la misma técnica que los camarones. En Barra de Navidad y Melaque, Colimilla, se encuentra el mismo menú, con los mismos productos y los mismos platillos, con la diferencia de que en esta zona abunda la langosta, que es muy apreciada cocinada a la plancha. Ya en la zona de Puerto Vallarta, desde Yelpa hasta Boca de Tomates, el menú sigue siendo el mismo con algunos matices interesantes. En Yelpa, por ejemplo, era famosa la langosta asada, acompañada de frijoles de la olla y tortillas calientes. En toda la zona sur se acostumbra el pescado asado en vara. Al acercarse la temporada de lluvias, comienza la de los langostinos, que son una delicia provista por los ríos Ameca y Mascota. Es una pena que utilizan mantequilla en lugar de aceite de oliva para prepararlos al mojo de ajo. El aceite de oliva no es dañino como la mantequilla y su sabor permite resaltar el del ajo y la firme carne de los crustáceos. En el área de Punta de Mita abunda el guachinanguito y la langosta, así como ostiones, callo de hacha, de almeja, camarones y pescado. Los ostiones de la Bahía de Banderas son grandes y gordos, sin embargo, son bien apreciados y se consumen frescos en cóctel con los aderezos típicos, sin faltar la salsa huichol. Es interesante visitar el mercado de productos del mar en Tepic. No cuenta con muchos establecimientos, pero se encuentra todo lo que produce su litoral. En San Blas se encuentra otro santuario gastronómico que bien vale un viaje, el Hotel Garza Canela con su restaurante El Delfín, un verdadero templo a la creatividad culinaria que demuestra una vez más lo que se podría lograr si nuestra gente obtuviera la preparación técnica y los conocimientos necesarios para transformar la misma materia prima que usan en las palapas en platillos suculentos, apetecibles y nutritivos. Sería muy benéfico para los cientos de pequeños empresarios que alguna agencia gubernamental se preocupara en reconocer que la promoción turística no solo es la publicidad y las relaciones públicas, pues un aspecto importante es cultivar el mejoramiento del producto. Las materias a incluirse en un programa integral de educación serían técnicas culinarias, conocimiento de la naturaleza de los alimentos, el uso de las hierbas y los condimentos, nutrición, higiene y salubridad, aspectos elementales financieros y económicos, entre otros. Etimologías mexicanas de comida. El pimiento, ahora de tantos colores, adquirió su nombre de la pimienta, pues los primeros españoles así llamaron genéricamente a los chiles. Un producto mexicano que conquistó el mundo por la vía más fácil fue el chocolate, que viene del maya
chocol, caliente y agua. Cabe mencionar que eran los mexicanos acomodados y de familias criollas los que bebían el chocolate caliente y diluido en la leche y aromatizado con vainilla o canela. La sabiduría náhuatl conocía a los hongos como nanacatl, el huitlacoche, hongo parásito de maíz, y el bello hongo azul son ejemplos de los hongos comestibles, pues existen hongos de efectos psicotrópicos que los indígenas usaban desde tiempos inmemoriales. En la época precolombina, los mexicanos se alimentaban con el maíz o tlaoyi, palabra que significa grano divino. La cultura del chile. No se podría concebir la cocina mexicana sin el omnipresente chile en alguna de sus muchas manifestaciones. La sabiduría popular ha llegado a desarrollar un maridaje entre tipo de chile y platillo, provocando que las buenas cocineras sepan bien qué chile usar según el platillo que vayan a preparar. Cada especie de chile tiene su sabor característico y pica de manera diferente, unos en los labios y otros en la lengua, por ejemplo. El chile es también el elemento indispensable en las salsas, mismas que en cada región del país son diferentes. En Guadalajara, por ejemplo, la salsa típica se prepara con tomatillos y chile seco de árbol hervidos y molidos a la consistencia deseada según el gusto particular. Cabe destacar que el chile está de moda en el mundo. Se han publicado cientos de libros sobre el chile en varios idiomas, así como miles de artículos en revistas gastronómicas. En los Estados Unidos hay una comisión del chile, una revista especializada y anualmente un trade show. El chile se consume en cantidades importantes en México, en el sudoeste de los Estados Unidos, la India, Tailandia, Indonesia y el norte de China. Se cree que el chile habanero es el más picoso, y de acuerdo a una tabla internacional, el picor de los chiles sería el siguiente. Las cocinas de Jalisco. La cocina ancestral de Jalisco se basaba en el maíz como todas las cocinas de Mesoamérica. Además, se consumían productos como la calabaza, el chile, el frijol, el nopal, las hierbas silvestres comestibles, todo tipo de frutas tropicales, capulines, obos, mangos, guayabas, guamúchiles, tunas, pitayas, aguacates, guanábanas, zapotes, entre otros. Los antiguos habitantes de Jalisco y posteriormente de la Nueva Galicia no fueron grandes pescadores, por lo tanto, la comida del mar solo se consumía en las zonas costeras. Es a partir de las cocinas mestiza y criolla que surge la cocina jalisciense, enriquecida por los productos españoles, y a partir de nuestra independencia, la cocina mexicana y con ello la jalisciense evolucionó rápidamente alcanzando su madurez a principios del siglo XX, cuando nace la tradición culinaria mestiza que hasta nuestros días conocemos. El menudo que se acostumbraba en Guadalajara era blanco y con grandes trozos de carne. Se comía desde la madrugada y hasta bien entrada la mañana, jamás a otra hora. La birria, que tenía que ser de chivo, era un plato para la comida de mediodía. Esta era tatemada en horno de ladrillo y solo con su propio jugo, que se sopeaba con tortillas calientes. En cambio, el pozole siempre fue un platillo para la cena, y se expendía junto con las otras delicias del maíz, los sopes, las enchiladas y los tacos. Las tostadas también reclamaban sitio de residencia en Jalisco. Las hay raspadas, deshidratadas, fritas y complementadas con un sinfín de aderezos regionales. En cuanto a los tamales de Jalisco, son tres los más populares: los verdes rellenos con pollo deshebrado, los rojos con carne de cerdo y adobo, y los sonrosados, que son dulces y llevan un poco de color que les da su apariencia. Las bebidas típicas de Jalisco que se acostumbraba a beber en las cenadurías es el tepache. Los quesos de Jalisco provienen de las poblaciones de la sierra y de la región de los Altos. Son apreciados el fresco o ranchero, la panela, la adobera y el añejo al estilo cotija.
Una de las recompensas de visitar y comer en los pueblos de nuestra tierra es el redescubrimiento de viejos sabores y olores de aquellos que las abuelas solían impregnar en sus antiguos guisos y preparaciones culinarias. La capirotada es curioso como un plato de antecedentes cuaresmales y de añoso sabor que se asemeja a muchos platos de última moda por aquello de combinar sabores dulce-salado. Al menos así es la versión acostumbrada en muchas casas tapatías. El popular postre tendría que prepararse en cazuela de barro, untada con manteca de cerdo y forrada con tortillas, luego de acomodar los trozos de pan, virote, bañados previamente con una salsa de cebollas y jitomate y espolvoreados con queso añejo de cotija y uvas pasa para finalmente bañar todo con un jarabe hecho con piloncillo. Antiguamente se cocinaba a 2 fuegos de manera que la superficie alcanzara un dorado antojadizo. La versión catrina de este plato se preparaba con picón en lugar del humilde virote. Historia y cultura. Ha sido en las últimas 3 décadas del siglo anterior que la cultura gastronómica en México se ha proyectado a todo el mundo. Esto ha sido posible gracias a la publicación de numerosos libros de todas clases, de historia gastronómica, de colección, de cocina, de recetas, etc. El concepto cocina mexicana no existe per se. Existen, sí, la cocina poblana, la yucateca, la oaxaqueña, etc. Por lo tanto, es preciso identificar tanto la región como el tipo de cocina que se trate cuando se pretenda describir una cocina. Cocina autóctona, tradicional, moderna, etc. En Jalisco, y en especial en la ciudad de Guadalajara, la influencia de la inmigración francesa predominó e influyó de una manera determinante en la comida que se preparaba en las casas burguesas. En México, los grandes chefs nativos son muy escasos. Es cierto que ha habido algunos pocos que han trascendido los fogones para aparecer en concursos y publicaciones, pero chefs masculinos con la cultura general, gastronómica y culinaria que se requiere, no aparecen. Han sobresalido las damas en esta profesión. Son mujeres cocineras, verdaderas chefs, quienes han publicado numerosos libros de todas las disciplinas del buen comer. El término chef no debe entenderse exclusivamente como el jefe de una brigada de cocina. En el lenguaje moderno, el concepto incluye todas aquellas personas aversadas en las artes culinarias. Los platillos de la culinaria mexicana que merecieron la atención y el espacio escrito fueron los de mayor complejidad, y gracias a ello encontramos referencias de algunos tamales, el manchamanteles o los moles, y sobre todo de la repostería que implicaba un conocimiento más sofisticado. Cocina como placer artístico es tradición. Por eso los pueblos históricamente viejos, como los mediterráneos, unen a su gran sentido artístico una excelente cocina. Sin embargo, los pueblos jóvenes, el estadounidense, en los que predomina la industria y la tecnología, se caracterizan por la asombrosa sencillez de su cocina. Y es que, para emocionarse ante la belleza artística, como para gustar de una buena comida, se requiere muchos siglos de aprendizaje. Se dice que una cocina debe cumplir con los siguientes enunciados: haber nacido en su propio territorio, determinando y estableciendo su propio espacio. La creación de sus propios utensilios, producir sus propios insumos y materiales. Inventar sus modos y maneras propias de cocinar. Tener en su repertorio platillos que abarquen toda la gama de sabores del agrio al dulce, del áspero al suave, de lo salado al amargo. La concepción de géneros que integren la totalidad de los pasos de una comida desde la entrada, pasando por los caldos, las sopas secas, los guisados y hasta los postres. Que haya establecido sus horarios, costumbres, etiqueta y ordenamiento. Que el gusto por el platillo, el guiso y las viandas haya rebasado por lo menos 3 generaciones, o sea, más o menos 150 años, es decir, ceñirse al parecer del tiempo, amo y señor de lo caduco y lo permanente. Su universo debe de estar constituido, agavillado por las llamadas cocinas regionales.
que sea capaz de aprovechar los conocimientos de cocinas ajenos para incorporarlos sin desviar su espíritu. Una cocina se transforma en gastronomía cuando ha creado sus propias bebidas con sus insumos y métodos, su panadería, bizcochería, pastelería y repostería. Que en su elogio y su estudio se haya originado una literatura y posee además su propio refranero. Fermentos y alambiques. El proceso de destilado, legado de los árabes a los españoles, llegó a México en el siglo XVI, pero no se generalizó hasta el XVIII, cuando se produjo el mestizaje con los productos autóctonos y el proceso del destilado traído por los europeos. Los primeros aguardientes se produjeron en las comarcas productoras de caña de azúcar y a la población negra trabajadora se le asociaba con esa bebida, mientras que a los españoles con el vino de mesa y a los indios con el pulque. El mezcal es posterior al pulque, pues se trata de un destilado. En Chiapas es reconocido el comiteco, en Oaxaca el mezcal de gusano, la bacanora en Sonora, la raicilla y la barranca en Jalisco y Nayarit. En Colima es muy apreciado el tuxtla o quitupán. Tal vez el mezcal más conocido sea el tequila, que en un principio se llamaba vino mezcal, por ser técnicamente un destilado del mezcal. La gran diferencia entre el tequila y el resto de los mezcales es la variedad de agave, su producción y destilado. Las cocinas se diseñaban orientadas a los vientos prevalecientes en la ubicación de la casa. Teman ventanas y puertas que permitían el cruce de aire fresco necesario para conservar los alimentos cocinados. También se utilizaba mucho la tela de alambre fino para proteger la comida de los insectos, especialmente de los quesos y encurtidos. El compromiso para los cocineros mexicanos sería el de no huir de sus raíces y evitar modificar nuestras comidas y cocinas al grado de hacerlas irreconocibles.